El personaje es Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Hoy yo quisiera que cada uno de ustedes entiendan que Jesús siempre quiere posar en nuestra casa, aquí, en nosotros. Zaqueo era jefe de los publicanos, rico y pecador. Su meta, ver a Jesús. Aunque hubieron impedimentos como la multitud y su baja estatura, sin lugar a cambios, ni lo uno ni lo otro, él se dio la tarea de buscar cómo hacerlo, pero vería a Jesús. Corrió hasta estar delante de la multitud. 1. 2. Subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús porque había de pasar por allí. El árbol era mucho más grande que él. 3. Lo logró. Lo vemos en el versículo 5. Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oigan, los es necesario de Jesús son formidables, admirables, imperativos. Entonces Zaqueo descendió, como Jesús se lo pidió, descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué tenía que ver Jesús que este era un publicano rico y pecador? Nada, absolutamente nada. Veamos el otro lado de la moneda. Estaba diciendo, versículo 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Estaban cuidando a Jesús? No, nada que ver. Estaban buscando cómo caía Jesús en sus manos. Jesús es igual que la palabra es igual que el verbo es igual a Jesús. Jesús, la palabra y el verbo son lo mismo. Cambió su mente, su estilo de vida, y en el versículo 8 vemos: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No fue porque era rico, amados, fue porque por todo aquel que tiene a Jesús, que cree en Jesús, cambia completamente. Zaqueo lo buscó, procuró ver a Jesús. No le interesaron los impedimentos insalvables hasta que vio a Jesús. Jamás que tú quieras ver a Jesús quedarás sin la grata consecuencia de ser atendido con privilegios. ¿Cuántos de ustedes allí están esperando ver a Jesús? Te digo, es un excelente deseo. Y no lo dejes en deseo e intenciones. Logra verlo. Logra que Él se acerque a ti. Aunque Él está cerca siempre. Pero deja que tu corazón ame esa cercanía. Quizás eres un cristiano, no lo sé. Quizás eres una persona que no conoce a Cristo, pero que necesita estar mucho más cerca de Jesús. Yo te invito a dejar que Jesús esté muy cerca de ti y pueda hablarte, y puedas escucharle, y puedan tener una comunicación, y puedan tener esa intimidad tan hermosa que tú conozcas más de Él. ¿A dónde tienes que subirte? Quizás a ningún lugar, simplemente: Jesús, te necesito. Quiero que a mí también me digas: me es necesario quedarme acá contigo un tiempo. Donde Jesús llega, llegó la salvación. Donde tú llegas, Jesús llega en ti y hay salvación. Si Jesús vive en ti, donde tú llegas, Jesús llegó. Donde tú entras, Jesús entró. Confío que seas esa persona. Recuerden siempre que Dios es fiel, siempre fiel, maravillosamente fiel.